Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Y en esta semana, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana lleva por título La actitud del cristiano. Esto es, ¿qué actitud toma el cristiano? ¿Cuál es la actitud que siempre tiene? Tú como cristiano, ¿qué actitud has tenido? Platícame en los comentarios. A veces, tal vez hemos encontrado cristianos con no muy buena actitud. Quiero invitarte para que juntos podamos ir al texto que vamos a estar aprendiendo esta semana. Así que vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar el texto que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, verso número 8. Y mira cómo dice allí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Así que con este pensamiento en nuestra mente quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite encontrar a través de este medio para poder estudiar juntos su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos y pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el resumen de lo que es nuestra lección, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Hogar Cristiano en la página 386 y nos dice así: los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad y descorteses en sus palabras y conducta, no han aprendido de Cristo. Un hombre brusco, intolerante y criticón no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. Un asunto muy importante entonces aquí. La actitud que tomamos, esto es, ¿qué actitud tomamos? Si nosotros somos carentes de estas cualidades cristianas, entonces no somos cristianos. Y si tenemos unas cualidades que no son cristianas, entonces no nos parecemos a Jesús. Descripción de un verdadero cristiano. Vamos a ver cuál es esa descripción. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo describe Pedro a un verdadero cristiano? Esto es, vamos a tratar de entender, porque cualquiera se puede llamar cristiano, pero ¿cuál es la descripción de un cristiano? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en allá 1 de Pedro, capítulo 3, en el verso número 8. Y leemos así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, afables. La palabra de Dios nos dice entonces que debemos tener un mismo sentir, tener misericordia, ser misericordiosos, ser afables, ser amigables, tener un amor fraternal. Esta es la descripción de un verdadero cristiano. ¿Nos damos cuenta? Esto es como deberíamos encontrar a los cristianos. Tristemente, pareciera ser que hoy los cristianos no están en esas condiciones. Pero vamos a tratar de entender esto y profundizar un poco más, porque estas cualidades que a veces no manifestamos como cristianos tienden a ser aún más amplias todavía. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo de la pluma inspirada que se encuentra en el libro de la educación en la página 240. Poco se aprecia el valor de la cortesía. Muchos cuyos corazones son bondadosos tienen modales que carecen de bondad. Muchos que inspiran respeto por su sinceridad y rectitud están tristemente desprovistos de afabilidad. Esta falla malogra su propia felicidad y reduce su servicio en favor de los demás. Así que entonces muchas veces nosotros tenemos cualidades buenas, pero que se arruinan porque nos faltan ciertas cosas. Por ejemplo, una persona puede ser bondadoso, pero no tener buenos modales, no tener cosas correctas. Una persona puede tener rectitud, ser correcto, pero no es amigable, y eso destruye la utilidad que pueda tener. ¿Nos damos cuenta? Así que vamos a ir a nuestra siguiente
nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver lo que nos dice. Y en esta nos dice de esta manera: ¿qué actitud única semejante a la de Cristo enfatiza especialmente Pedro? Esto es, hay cierta actitud específica de los cristianos o de Cristo que Pedro enfatiza. Vamos a tratar de entender cuál es esta actitud, porque estoy claro que tú quieres ser cristiano y quieres seguir como Cristo. Entonces debemos buscar esa actitud que es importante. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 9. Mira cómo dice: no volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. Entonces aquí tenemos el asunto. No hemos de devolver mal por mal. Si alguien te hace mal, es una actitud correcta no hacer mal en respuesta a aquello que uno piensa que le hicieron mal o que realmente le hicieron mal. Y también si alguien te maldice, no debes devolver maldición, sino que la Biblia nos dice que nosotros hemos de ser bendición, somos llamados a ser bendición, a bendecir a aquellos que nos maldicen inclusive, y a heredar también la bendición. ¿Nos damos cuenta? Esta es la actitud que el cristiano. Pero comúnmente ocurre lo contrario. Si alguien te trata mal, trata de hacer aquello que no es bueno con él, y eso no está correcto, esa actitud no está correcta. Muy bien, el tratar de vengarse, el tratar de hacer cosas que no se deben, no es correcto. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, y allí vamos a leer el verso número 44. Y leemos de esta manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os maltratan y persiguen. Si alguna vez pasaste por esta experiencia donde alguna persona te maltrató, alguna persona se volvió tu enemigo, alguna persona te ha maldecido, alguna persona inclusive te persigue, la Biblia dice que debemos de amarlos, debemos bendecirlos y también debemos de orar por ellos. Un asunto que a veces a muchos cristianos puede costarnos trabajo, pero esa es la actitud que debemos tomar. No una actitud de venganza, de querer llevar la lucha. No, esa no es la actitud. Si una persona hace lo que no es correcto, si una persona hace lo que no está bien, entonces uno no debe tomar la actitud de venganza, sino la actitud de orar por ellos, de amar a ellos y de bendecir a ellos. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco más y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. En este material, que es el Ministerio de Curación, en la página 390, nos explica así: a todos debemos tratar con cortesía y delicadeza, como hijos e hijas de Dios. Vamos a tratarlos de esa manera. Personas pueden tratarte de todas las formas que deseen, pero nosotros debemos de tratarlos con cortesía. Pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Y leemos ahí, Ministerio de Curación, página 390. El cristiano hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés aún con sus perseguidores, y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu. Cortesía. Ser amable aún con aquel que te trata mal. Muy bien, este es el espíritu de Cristo que hemos de manifestar. Muy bien, pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en La maravillosa gracia de Dios, en la página 248, la cual nos dice así: esta religión nos enseña a ejercer paciencia y longanimidad. Cuando llegamos a ciertos lugares donde recibimos un trato duro e injusto.
Entonces, tenemos aquí dos cosas. La religión cristiana nos enseña a ser pacientes y ser longánimos. Esto es, tratar de llevar el asunto con mucha paciencia y tardar en airarnos. No debemos airarnos, de hecho, ¿no? Y aunque lleguemos a un lugar donde somos recibidos no muy bien, aunque se nos trate con dificultad, nosotros hemos de ser pacientes con las personas, hemos de ser tolerantes con ellos, porque es el trato, este es lo que la Biblia nos enseña. Muy bien, esto es lo que nosotros creemos que debemos seguir. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompaña. La maravillosa gracia de Dios en la página 248 nos explica así. Se necesita constantemente de paciencia, bondad, abnegación y espíritu de sacrificio en el ejercicio de la religión bíblica. Entonces, paciencia, bondad y sacrificio. Muy bien. Muchas veces te vas a encontrar con estas situaciones y como cristiano has de manifestar estas cualidades importantes que muchas veces como cristianos después carecemos de esto. Nos exasperamos, nos irritamos, nos impacientamos y no está correcto. Debemos de manifestar lo que la religión de Cristo nos enseña a vivir, porque es muy fácil hablarlo, pero hemos de practicarlo también, vigilando nuestras palabras. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué importante principio volvió a remarcar Pedro como condición de una vida feliz tanto aquí como en la vida venidera? Esto es un principio importante que hemos de seguir para nuestra felicidad en esta tierra y en la vida que viene. Entonces vamos a tratar de entender cuál es ese principio, porque muchas veces seguimos ciertas cosas, pero no seguimos los principios. Entonces vamos a tratar de entender ese principio que abarca muchas otras cosas. Así que para ello vamos a ir a lo que está escrito en la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice el libro de los Salmos en el capítulo 34, en los versos 12 y verso número 13. ¿Quién es el hombre que desea vida, que apetece muchos días buenos? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. La Biblia nos llama la atención a que debemos guardar nuestra lengua y debemos apartarnos del mal. Muy bien, eso es lo que nos llama la atención, ¿no? No hablar engaño. Una de las actitudes interesantes en la palabra de Dios y una de las manifestaciones en la vida del cristiano. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que para ello vamos a ir a este siguiente párrafo. Este se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y el verso número 10. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La palabra de Dios nos dice entonces que para tener una vida larga y una vida buena, nosotros hemos de aprender a refrenar nuestros labios, no hablar engaño, muy bien, y no hablar mal. Una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque luego ocurre que hay cristianos que hablan con engaño o dicen cosas que no son ciertas, muy bien, o hablan mal de otros, o hablan mal de todo. Entonces aquí tenemos esta actitud importante, pero también este principio que se ha de seguir. Vamos a tratar de entender y vamos a ir a lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en este material que se llama Alza tus ojos en la página 112 y nos explica así. Satanás está trabajando en cada iglesia para arruinar el rebaño de Dios. He sido instruida a decir a cada alma que profesa ser seguidora de Cristo: guarden su lengua del mal y sus labios para que no hablen engaño. Tienen que tener mucho cuidado, porque la gente después puede empezar a hablar una cosa que no es verdadera.
Muy bien. Ahora pensemos por un momento cuáles son las consecuencias de esto. Si una persona habla una cosa que no es correcta o no es verdadera, muy bien, esta persona que escuche va a repetir lo que ya la otra dijo y puede que le agrega un poco más. Y ahí entonces va siendo el asunto muy grande y va causando tantas dificultades en la vida. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Alza tus ojos, página 112. Mediante la exaltación propia, Satanás causa la ruina del alma y su obra puede verse en cada iglesia. Mis hermanos y hermanas, guarden estricta vigilancia sobre su espíritu. Vigilen sus palabras, no sea que Satanás los lleve a repetir su propia historia. Muy importante guardar lo que decimos, muy bien. Muy importante, porque a veces hacemos el trabajo que Satanás hizo, muy bien. Acusamos a otro, decimos cosas que no son ciertas, somos llevados por Satanás a hablar aquello que no es verdadero, hablamos con engaño, decimos una cosa y luego resulta ser otra. Muy importante cuidar nuestras palabras. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Cita ejemplos de personas que violaron este principio y cómo esto causó vergüenza y desgracia, especialmente para quien los pronunció. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto, porque ya sabemos, el principio es guardarnos de hablar mal o engaño. Muy bien. Pero vamos a ver en la Biblia que hubo personas que hicieron esto y causó vergüenza, tristeza, dificultad y un montón de problemas. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que para ello te quiero invitar para que juntos vayamos a la palabra de Dios y busquemos lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel. Y vamos a leer allá el capítulo 14, los versos 24 al 27. Y después vamos a leer el verso 43 al verso 45. Leamos lo que está escrito allí. Y ahí leemos de esta manera. Pero ese día los israelitas fueron puestos en apuro, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo: el que coma algo antes del atardecer, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y nadie del pueblo había gustado comida. El ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Entró el pueblo en el bosque, vieron la miel que corría, pero ninguno llevó la mano a su boca, porque el pueblo respetaba el juramento. Pero Jonatán no había oído el juramento de su padre. Alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y la llevó a la boca, y sus ojos recobraron el brillo. Entonces Saúl dijo a Jonatán: dime qué has hecho. Y Jonatán le dijo: es cierto que con la punta de la vara que traía en mi mano gusté un poco de miel, y aquí estoy dispuesto a morir. Saúl respondió: que Dios me trate con todo rigor, que sin duda morirás. Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que consiguió esta gran victoria en Israel? No será así. Vive el Eterno, que no ha de caer ni un cabello de su cabeza, pues hoy ha obrado con Dios. Así el pueblo libró a Jonatán de la muerte. Aquí tenemos un asunto importante. Hablar cosas que no están correctas, muy bien. Decir cosas que no son correctas no está bien.
hacer cosas que no están correctas, tampoco está bien. En este caso, Saúl iba a hacer una cosa incorrecta, muy bien, y no estaba bien. Entonces, nosotros debemos de cuidar lo que decimos en los momentos específicos también en que los decimos. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Esther, en el capítulo 6, y allí vamos a leer los versos 6 hasta el verso 10. Y leemos de esta manera. Entró Amán y el rey le preguntó, ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, al hombre a quien el rey desea honrar, traigan un vestido real que el rey haya usado, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que se pone en su cabeza. Pongan el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan al hombre a quien el rey desea honrar, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Aquí tenemos otro ejemplo de un personaje que pensaba para sí. Muy bien, pensaba para sí, no pensaba para alguien más, él estaba pensando para sí. Y él dijo, ¿a quién va a querer honrar al rey más que a mí? Entonces voy a decirle todo lo que yo pienso que debe ser hacia mí. Tiene que cuidar sus palabras porque realmente esa honra no era para él. Y él quedó enojado por tener que hacer eso. Usted puede leer la historia después en casa. Muy bien, pero ya vemos aquí cómo tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. En la conducción del niño, en la página 204, nos explica así. No salga de vuestros labios una palabra de enojo, dureza o mal genio. La gracia de Cristo espera que la demandéis. Su espíritu dominará vuestro corazón y conciencia, presidiendo vuestras palabras y actos. No renunciéis nunca a vuestro respeto propio mediante palabras apresuradas y no pensadas. Procurad que vuestras palabras sean puras, vuestra conversación santa. Muy bien, esto es, nuestras palabras nos van a traer bien o nos van a traer mal, según lo que nosotros queramos poner, pero debemos de procurar que nuestras palabras sean las correctas. Y a veces ni siquiera tenemos que decir palabras. Esto es mejor guardar silencio también. ¿Nos damos cuenta? Muy importante. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo la violación de este principio impedirá que a muchos les sea confiada la vida eterna? Esto es, recordemos, a veces nosotros, nuestra lengua habla más rápido que lo que nosotros pensamos y a veces nos trae dificultades, pero no queda allí el asunto, sino que a veces cuando nosotros violamos el principio de hablar lo recto y no hablar mal de otros ni de nada, nos va a impedir heredar la vida eterna, el reino de los cielos. Vamos a ver si constantemente estamos violando este principio. Vamos a ver cómo esto puede impedirnos nuestra entrada al cielo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, en el libro de, Apocalipsis, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso número 10, en la última parte. Y dice allí, un segundito, ahora sí.
y sus labios no hablen engaño. Muy bien, esto es lo que Pedro nos dice. Los labios no deben hablar engaño, refrenar la lengua de hablar el mal. Muy bien. Bueno, y hasta aquí está bien. El cristiano debe tener esa actitud de hablar correcto y no hablar engaño y no hablar mal. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con no ir al reino de los cielos si nosotros no seguimos este principio? Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Vamos a comparar este texto con otra parte de la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, en el verso número 5. Dice así: y en sus bocas no se halló engaño porque son sin mancha. Estoy hablando de aquellos que se van a salvar, que están en el monte de Sión. No se halló engaño en sus bocas. Esto es, siguieron este principio constantemente en su vida, que finalmente cuando son salvados no se encuentra más esta situación. Ellos no hablan más engaño. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más que la Biblia nos quiere decir, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Mira lo que dice allí: no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que parte de estas cosas, que es el principio, nosotros hablamos mentira, exageramos lo que dijimos, decimos una cosa que no es correcta, hablamos con engaño, muy bien, hablamos mal, no vamos a entrar a la ciudad de Dios, no, vamos excluidos de la vida eterna inclusive. Esto es, los que hacen estas cosas no pueden quedar escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esto, muy importante saber esto, porque muchas veces pensamos que lo que decimos, y lo decimos a la ligera así nada más, salió y se fue y corrió y no sabemos el impacto que tiene en la vida de las personas. Pero no es apenas esto, quien lo dijo tiene un impacto en sí mismo. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 507 y la página 508. Dice así: ¿cuántas personas que usan té y café se reúnen para pasar momentos de recreación social? Sus lenguas se sueltan y comienzan con la malvada tarea de hablar contra los demás. Sus palabras no son pocas o bien escogidas. Los bocados selectos de la chismografía empiezan a circular, y demasiado a menudo también circula el veneno del escándalo. Muchas veces cuando se reúnen a platicar las personas, tiene el chisme: me dijeron, por ahí escuché, por ahí supe. Eso es el chisme. Y también el escándalo. Ya sabes lo que pasó, ya sabes lo que ocurrió, ya sabes cómo está aquí, sabes cómo está aquel. Todas esas cosas no están correctas y tienen que ver con aquellos que no van a poder entrar al reino de los cielos. Si nosotros seguimos ese mismo camino, vamos a ser excluidos de la vida eterna también. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 507 y página 508, y nos dice así: estos chismosos desconsiderados olvidan que tienen un testigo. El vigilante invisible está escribiendo sus palabras en los libros del cielo. Todas esas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia expresados bajo la excitación de la taza de té, son registrados por Jesús como si hubieran sido dirigidos contra Él mismo. Todas estas cosas que cuando la gente se sienta, imagine, cuando la gente se sienta y comienza a hablar de otra persona, inclusive que la persona no está ahí, recuerda que es un hijo de Dios. Nuestra actitud hacia los hijos de Dios, cual debe ser. Pero todas estas cosas tienden no a atribuírsele apenas a la persona. Recuerda que él es un hijo de Dios. Y entonces esto se escribe en los registros del cielo como haciendo o hablando mal de Jesús mismo. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud y tenemos que vivir ese principio importante para nuestras vidas, en busca de
paz. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué otros principios importantes de la vida cristiana nos recuerda Pedro? Entonces aquí tenemos, hay otros principios también que hemos de seguir, pero Pedro nos hace hincapié en los importantes, pero no es que los otros no son importantes, sino que otros principios que también debemos de seguir. Recuerda, son principios que abarcan muchas otras cosas y vamos a tratar de entenderlas en la palabra de Dios. Así que vamos a tratar de ver cuáles son esos principios y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, en el verso número 11. Mira lo que dice allí. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. La Biblia nos dice que hemos de apartarnos del mal y hacer el bien. Esto es, no apenas te apartas del mal, sino que también haces el bien. Y también buscar la paz y seguir esa paz. Muy bien, esto es, aquí va. Cuando nosotros nos apartamos del mal, a veces nos apartamos del mal, esto ya no hacemos mal, pero tampoco hacemos bien. Nos quedamos en esa condición. Hemos de avanzar, hemos de dejar de hacer el mal y ahora hacer bien. Esa es una. Dos, muchas veces las personas encuentran la paz. Paz para ciertos asuntos, pero no la siguen. Estos la encontraron, se quedaron estacionados ahí y no continúan en esa condición. Es muy importante seguir estos principios, pero todavía hay más en la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 16 y verso 17. Mira lo que dice: lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. La Biblia nos dice entonces que no apenas hemos de dejar de hacer mal, pero hemos de aprender a hacer el bien. Muchas personas dejaron de hacer mal, pero ya no hacen más nada después de eso. Dicen, ya no le hago mal a nadie. La pregunta no va a ser esa, la pregunta es, ¿qué bien hiciste a los demás? ¿Nos damos cuenta? Entonces, muy importante entender este principio de dejar de hacer lo que es malo, pero ahora empezar a hacer lo que es bueno. ¿Nos damos cuenta? Y esto abarca en todos los aspectos de la vida. Es un principio que hemos de seguir. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo podemos evitar el mal y hacer el bien? Esto es un asunto que las personas se pueden preguntar. Mira, lo que pasa es que yo no quería hacer el mal, pero el mal me alcanzó. Y yo quería hacer el bien, pero al final no se pudo. ¿Cómo podemos evitar el mal y cómo podemos hacer el bien? A veces nos cuesta trabajo eso, pero vamos a ver lo que la Biblia nos instruye sobre este asunto. Así que para ello vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13, y vamos a leer allí el verso 23. Mira cómo dice: ¿puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Esto es, si tú quieres comenzar a hacer el bien estando habituado a hacer el mal, no podemos. Es algo que no es algo natural en nosotros. Entonces, ¿por qué se nos pide hacer el bien? ¿Y cómo lograrlo si estoy habituado a hacer el mal? Vamos a tratar de entender esto un poco más. Así que vamos a leer lo que la palabra de Dios aún nos sigue diciendo. Y para ello vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo, que se encuentra allá en 1 Corintios, en el capítulo 6, los versos 9 hasta el verso número 11. Mira cómo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia nos presenta una lista aquí de situaciones, actos y procedimientos que no nos van a permitir que heredemos el reino de los cielos. Pero después nos dice que algunos de los que practicaban estas cosas ya no viven en esa condición. Esto es, dejaron de hacer lo malo y fueron justificados delante de Dios. Muy bien. Esto es, dejaron de hacer lo malo, pero apenas se quedaron sin hacer lo malo. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Entonces vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 3, en el verso número 5. Y ahí leemos así. Respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que para poder dejar de hacer aquello, naturalmente no podemos, pero necesitamos nacer de agua y de Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Esto es, ¿cómo vamos a dejar de hacer lo malo? Por medio de esto que estamos leyendo ahora. Pero, ¿qué más? Porque una vez que naces de agua y de Espíritu, ¿qué sigue? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el verso número 7. Mira cómo dice allí. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. La Biblia dice que debemos someternos entonces a Dios. Muy bien, y debemos resistir al diablo. Esto es someternos a la voluntad de Dios, al plan de Dios que tiene para tu vida y para la mía. Y luego resistir al diablo. Y el diablo va a huir de nosotros. Muy bien, pero naturalmente no podemos, necesitamos someternos a Dios, necesitamos esa fuerza externa en nosotros que viene de Dios para poder vivir una vida correcta. ¿Y es posible? Claro que es posible. La Biblia dice que es posible, porque el apóstol Pablo, hablando a los corintios, le dijo, y esto erais algunos de vosotros. Esto es, esa lista que estaba allí, algunos de esta lista practicaban estas cosas, pero con el poder de Jesús cambiaron sus vidas. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Y este siguiente párrafo se encuentra en la maravillosa gracia de Dios en la página 319. Aquellos a quienes escribía el apóstol Pablo debían revelar en sus vidas el glorioso cambio producido en ellos por la gracia transformadora de Cristo. Ellos no podían cambiar su propio corazón. Y cuando mediante sus esfuerzos las almas fueran conducidas a las filas de Satanás para decidirse por Cristo, no debían pretender ninguna participación en la transformación producida. Muy bien, esto es, por nosotros mismos, como hemos dicho, no es posible cambiar nuestra vida, pero a través de Cristo es posible. Por eso que el apóstol Pablo les dice, y esto erais algunos de vosotros. Muy bien, pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en la maravillosa gracia de Dios en la página 319. Y nos dice así. El poder de Dios es el supremo factor de eficiencia en la gran obra de obtener la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. El hombre no puede llevar a cabo nada sin Dios. Y Dios ha trazado su plan de tal manera que no va a llevar a cabo nada en lo que se refiere a la restauración de la raza humana sin la cooperación de lo humano con lo divino. Aquí tenemos, esto es,
El poder de Dios es el que transforma nuestras vidas. Pero si nosotros no deseamos ser transformados, entonces el poder de Dios no puede actuar en nosotros. No porque no pueda, sino porque Dios no va a tomar nada por la fuerza. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. La maravillosa gracia de Dios en la página 319. La parte que se requiere que el hombre realice es inconmensurablemente pequeña. No obstante, en el plan de Dios es justamente la parte necesaria para que la obra alcance el buen éxito. Muy bien, esto es, la parte que se requiere del hombre es someternos a la voluntad de Dios. Y esto pareciera que es muy pequeño, pero sin esa parte pequeña de nuestro consentimiento hacia la voluntad de Dios, simplemente no va a funcionar. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esto, pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Continuamos leyendo en este material que es la maravillosa gracia en la página 319 y nos dice así. El gran cambio que se observa en la vida del pecador después de la conversión no es producido por ninguna bondad humana, sino esto es por el poder de Dios actuando en la vida de la persona. Entonces, nosotros no tenemos nada de nosotros que podamos hacer bien. Es la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios, resistiendo al diablo con el poder que Dios nos da, y entonces el diablo huye de nosotros. No porque haya bondad en nosotros, no porque podamos ser transformados, no porque podamos abandonar las cosas cuando queremos, sino porque Dios obra en nuestras vidas. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué esperanza y promesa se ofrece a quienes se han sometido al poder transformador del Evangelio y, sin embargo, siguen siendo derrotados por diversas tentaciones? No sé si has pasado la experiencia de que a veces dijiste, ya vencí, ya estoy fuerte en el Señor, y de repente viene una tentación y caíste. Es posible que te ha pasado más de alguna vez. ¿Qué esperanza tienes tú y qué esperanza tengo yo si hemos pasado esa experiencia una y otra vez? ¿Será que estamos sin esperanza? Vamos a ver cuál es la esperanza que Dios nos da en relación a estas cosas. Y para ello vamos a leer lo que está escrito en su palabra. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso número 12. Mira lo que dice allí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. La Biblia nos dice que si tú has pasado por experiencia, te das cuenta y sientes dolor, sientes que no puedes, Dios está atento. Y si tú pides fuerza para poder salir, aunque has caído, Dios está dispuesto a ayudarte, según hemos leído aquí. Muy bien. Está atento sus oídos a las peticiones que hagan las personas que se encuentran en esta condición. Pero vamos a ver qué más. Claro que si lo hacemos por gusto, entonces dice la Biblia que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 13 y verso 14. Mira lo que dice. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Así que recuerda, Dios escucha. Cuando te encuentras en perplejidad, en tentación, en dificultad, Dios te escucha. Si pides a Jesús de acuerdo a su voluntad, va a ocurrir. Esto es, claro que no pedimos cosas que no son de acuerdo a su voluntad. Pedimos poder vencer el mal que existe en nosotros, el mal que estamos habituados a hacer. Y Dios está atento y entonces va a hacer aquello que estás pidiendo. Pero vamos a dejar que la palabra inspirada nos explique este asunto. Para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia en el tomo 5, en la página 165 nos explica así. Por medio de la fe y la oración todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia.
Esto es, nadie es obligado a pecar. Nosotros tenemos que tener el deseo de hacer lo malo, consentir en hacer lo malo y entonces después es una caída. Muy bien. Pero si nosotros pedimos a Dios, Dios nos rescata. Si no queremos ceder, pero tenemos la fuerza, Dios nos da la fuerza. Pero si ya tenemos el deseo, ya queremos hacer aquello que no es correcto, entonces el asunto está mal. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 165. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Alma tentada, clama a Jehová. Arrójate indefensa e indigna sobre Jesús y reclama su promesa pura. El Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. Esto es, cuando viene la tentación, cuando nos acecha y parece que estamos a punto de perder, hemos de ir a Jesús. Dios está atento para aquella alma que no desea caer, pero que sabe que la inclinación del corazón es muy fuerte. Y Dios está dispuesto a socorrernos en ese momento. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 165 nos explica. ¿Has caído en el pecado? Entonces, sin más dilatar, procura de Dios la misericordia y el perdón. La cosa más complicada y más terrible que puede pasar es que caemos en el pecado y lo dejamos así. Entonces, caemos en el pecado, vamos a Dios, pedimos perdón, pedimos su misericordia y Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero si estamos en la tentación y no hemos caído, también Dios está dispuesto a socorrernos. Pero por si alguna razón no tuvimos la fortaleza, porque no la pedimos a Dios, podemos pedir el perdón y la misericordia. Claro que esto no nos da la excusa para continuar en esa vida. Hemos de pedir perdón y la fortaleza para vivir de acuerdo a su voluntad. Hacer bien sin temor. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué consejo práctico dado por Pedro de ser seguido puede ayudarnos a resolver muchos problemas en las relaciones? Vamos a ver cuál es el consejo que Pedro nos da y que puede resolver muchas cosas. Recuerde, hay que hacer el bien sin temor. Muchas veces tenemos temor de hacer el bien, pero vamos a ver cómo este consejo puede resolver muchas situaciones en nuestra vida diaria. Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso número 13. ¿Quién os podrá dañar si seguís el bien? Esto es, ¿quién nos va a hacer mal si nosotros seguimos el bien? Eso es lo que se nos dice aquí. Nadie nos puede dañar. Si hacemos el bien, no nos puede pasar una cosa que no es correcta. Pero vamos a ver qué más, porque la Biblia aún tiene más que decirnos. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Proverbios, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso número 1. Mira lo que dice. La blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor. Así que entonces vamos a hacer el bien, vamos a también hacer el bien sin temor, pero también tener una respuesta suave que mejore la situación y no que la exaspere más. Nos damos cuenta, muchas veces estamos en una situación ya complicada y aún complicamos más el asunto. Y muchas veces nosotros nos encontramos en una situación donde nosotros no seguimos el bien, sabiendo que lo debemos seguir, y entonces se complica más. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Mensajes para los jóvenes, en la página 94 nos explica así. Las palabras dirigidas en respuesta a uno que está enojado actúan generalmente como un látigo que acrecienta
la furia de la ira. En cambio, pronto se disipa si la ira si se le hace frente con el silencio. Frene el cristiano su lengua, resolviendo firmemente no pronunciar palabras ásperas e impacientes. Cuando nos encontramos en una situación difícil, en lugar de acrecentar la plática, la fricción que ya existe, muchas veces lo que conviene es mejor guardar silencio. Muy bien. O tener una respuesta muy suave. Pero comúnmente cuando ya está airada la persona, aún la respuesta más suave se complica. Es mucho mejor refrenar la lengua y tratar de calmar la situación que se está viviendo. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver lo que nos dice. Y ¿cuál debe ser nuestro proceder con las personas que no parecen suavizarse a pesar de nuestra amable precaución con ellas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos de actuar con estas personas que, aunque se trata de calmar la situación, parece que no quiere calmarse? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el siguiente párrafo. Este se encuentra en 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, verso 16 y verso 17. Mira lo que dice. Pero si padecéis por obrar el bien, sois dichosos. No les tengáis ningún temor, ni os turbéis. Tened buena conciencia para que se avergüencen los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que entonces, si alguna vez nos toca padecer, vamos a padecer porque hicimos lo correcto, porque hicimos el bien, no vamos a padecer porque hicimos el mal. Cuando las personas tratan de hacer esta situación complicada, hemos nosotros de hacer el bien. Pero si por alguna razón no quiere calmarse la situación que esté pasando, no hemos de tratar de padecer haciendo lo que es incorrecto, sino lo que es correcto. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en El deseado de todas las gentes, en la página 322, el cual nos dice así. Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. La verdadera paz no puede obtenerse traicionando los buenos principios. Y ningún hombre puede ser fiel a estos principios sin excitar oposición. Esto es, hemos de seguir la paz, hemos de vivir en paz, pero no hemos de decir, bueno, voy a llevar en paz el asunto, voy a bajar el principio aquí, ya no voy a hacer esto que es correcto para tener paz. No. Siempre que se siguen los principios correctos, va a haber oposición. Pero si hiciste lo correcto, no importa que haya oposición. Ahora, si no hiciste lo correcto y hay oposición inclusive, está muy feo. No debe ser. Esto es, mantenerse recto a los principios va a producir a veces oposición. Y a veces somos llamados a eso también. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El Deseado de todas las gentes, en la página 322. Un cristiano espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero Jesús dijo a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido con que Dios los honró. Muy bien. Entonces, muchas veces vas a ser llamado a pasar dificultades muy fuertes. Muy bien. Oposición muy fuerte. No debes tener temor de lo que sea que pueda pasar, porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Estamos claros? Pues bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál ha de ser la fuente de todas nuestras buenas obras y palabras amables?
Muy importante, a veces hace cosas buenas, pero la razón es por otra causa. A veces dice palabras muy amables, pero la razón es por otra causa. ¿Cuál debe ser la causa principal? ¿Cuál debe ser la fuente que nos lleva a hacer todo lo que hacemos? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 16, en la primera parte. Tened buena conciencia. Así que la Biblia nos dice que nosotros debemos de hacer lo que hacemos, ya sea las palabras, ya sea los actos, por buena conciencia. Muy bien. Esto es que no quede en nosotros hacer una cosa que no es correcta. Muy bien. Pero ¿por qué debemos tener buena conciencia? Vamos a tratar de entender esto. Así que vamos a ir a lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y el verso número 16. Mira lo que dice. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que la Biblia nos dice que nosotros debemos de tener una buena conciencia delante de Dios primero y también delante de los hombres. Muy bien. Hemos de vivir de esta manera. Esto es, todo lo que hagas es por buena conciencia. Todo lo que digas será por buena conciencia, delante de Dios y también delante de los hombres. ¿Estamos claros? Vamos a ver también lo que nos explica la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en The Review and Herald, que fue escrita el 3 de septiembre de 1901 y nos dice así. En la palabra de Dios leemos que hay conciencias buenas y malas. Y el hecho de que tu conciencia no te condene por no guardar la ley de Dios, no prueba que estáis libres de condenación ante sus ojos. Acude con tu conciencia a la palabra de Dios y comprueba si tu vida y tu carácter están de acuerdo con la norma de justicia que Dios ha revelado en ella. Muy bien. Muchas personas dicen, bueno, yo me siento bien, estoy correcto. A veces la conciencia está cauterizada. Esto es, voy a comparar lo que la Biblia dice y si mi conciencia está correcta en relación a eso, pero si mi conciencia está en oposición a la Biblia, entonces tenemos un problema. Por eso tenemos que procurar tener una buena conciencia y actuar de acuerdo a esa buena conciencia basado también en la palabra de Dios. Muy bien, muy importante que nosotros sigamos estas recomendaciones para tener una vida correcta, una vida sin tantas dificultades, conociendo dónde estamos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuáles son los principales motivos por los que debemos estudiar la palabra de Dios diariamente? Esto es, recuerda que tenemos el estudio de la palabra de Dios diariamente, pero ¿por qué estudiamos la palabra de Dios diariamente? ¿Cuál es el motivo que te lleva a estudiar la palabra de Dios diariamente? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 1 y el verso número 8. Mira lo que dice aquí. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Así que, ¿para qué estudiamos la palabra de Dios cada día? Para prosperar, para que cumplamos todo lo que está escrito en la palabra del Señor y para que todo nos salga bien en todos nuestros caminos. Nos damos cuenta, es uno de los motivos. Muy bien, pero no es el único, hay más todavía. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora la palabra de Dios en este siguiente texto. Este se encuentra allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el verso número 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces estudiamos la palabra de Dios y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos dice. Y como consecuencia hacemos cosas que no debemos. Entonces, para que esto no pase en nuestras vidas, hemos de estudiar nuestra Biblia cada día. De tal manera que no hagamos aquello que no es correcto. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y el verso número 15.
Dice así: sino santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto a los que demandan razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que muchas veces también tenemos que estudiar la palabra del Señor, porque alguien nos va a preguntar: ¿por qué crees esto? ¿Por qué practicas de esta manera? Y hemos de poder responder con mansedumbre, según leímos aquí, a aquel que nos pide explicación de nuestra creencia. ¿Nos damos cuenta? Estamos viendo varios aspectos importantes del por qué debemos estudiar la palabra cada día, pero no son todos. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 2 Timoteo, capítulo 2, verso número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Así que entonces también debemos de presentarnos delante de Dios sabiendo manejar la palabra de Dios. No hemos de presentarnos delante de Dios sin saber manejar la palabra de Dios. Y para que estemos familiarizados con la palabra de Dios, hemos de estudiarla cada día. No apenas un día sí, otro día no. Si la estudiamos cada día, vamos nosotros a estar familiarizados con ella y vamos entonces nosotros a manejar bien la palabra de verdad. Muy bien, ahora sabemos por qué estudiamos la palabra de Dios cada día, ¿cierto? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿En qué gran peligro se hallan hoy muchos que afirman creer en la verdad presente? Entonces, muchas personas dicen: nosotros tenemos la verdad presente, y usted posiblemente ha escuchado muchas personas que aseveran esto. Pero ¿cuál es el peligro que se corre aún en aquellas personas que procuran o dicen tener la verdad presente? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Oseas, capítulo 4, en el verso número 6. Y mira cómo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que la Biblia nos dice que el pueblo fue desechado porque le faltó sabiduría. Y porque el pueblo le faltó sabiduría, entonces Dios también se olvida de ellos porque lo abandonan. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuál es el riesgo que se corre? Que aunque nosotros pensamos que sabemos, que aunque nosotros nos hemos familiarizado con cierta parte de la palabra de Dios, a veces corremos el riesgo de quedarnos allí y pensar que ya estamos completos y dejamos de avanzar. Muy importante entonces que nosotros siempre hemos de mantener la palabra de Dios frente a nosotros, siempre hemos de estar estudiando y aprendiendo, porque de otra manera corremos ese riesgo de que nos falte la sabiduría de Dios y confiemos en nuestra propia sabiduría, que desechemos la palabra del Señor y entonces Dios también nos desecha a nosotros. Pero vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 444. Mira cómo dice: se encuentran los jóvenes en una posición desde la cual con mansedumbre y temor puedan dar una respuesta a toda persona que les pida razón de su esperanza. Vi que los jóvenes no comprenden nuestra posición. Ante ellos se acumulan escenas terribles. Un tiempo de angustia que probará el valor del carácter. Entonces, notemos aquí el asunto importante. Muchas veces las personas siguen aquello que se les enseñó, pero no pueden dar una respuesta favorable acerca de lo que ellos pretenden creer. Muy bien, pero no apenas eso. El carácter de cada uno va a ser probado, de los jóvenes también, pero de los adultos también. Si no podemos ser consistentes en eso, que no estamos familiarizados con la palabra de Dios, entonces vamos a tener muchas dificultades. Vamos a ver que la base sobre la cual nosotros hemos creído que estábamos ciertos, estábamos fundados, se desmorona bajo nuestros pies, porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios. Pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este está en Mensaje Selectos, tomo 1, en la página 421, y nos dice así: el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios.
No estaremos seguros si dejamos de escudriñar las Escrituras diariamente en procura de la luz y conocimiento. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. ¿Nos damos cuenta? Uno de los asuntos importantes que tenemos que saber es la justificación por la fe. Muy bien. Y muchas veces no profundizamos. Y cuando se nos pregunta acerca de esto, que pareciera simple, cómo el ser humano es perdonado, cómo el ser humano es llevado al cielo, cómo el ser humano es cambiado, a veces nos resulta tan difícil de poder explicar. No lo entendemos claramente, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 568. Y nos dice así: muchos esperan que sus ministros les traigan la luz de Dios. Los tales pierden mucho. Si diariamente siguieran a Cristo, podrían obtener un claro conocimiento de su voluntad y así lograr una experiencia valiosa. Por falta de experiencia, los hermanos que profesan la verdad andan a la luz de otros. No están familiarizados con el Espíritu de Dios, no conocen su voluntad y por lo tanto se los puede apartar fácilmente de su fe. Son inestables porque confiaron en otros para obtener una experiencia para sí. Muchas personas no estudian por sí mismos, sino aceptan aquello que se les dice. Y cuando tienen que dar razón de lo que ellos creen, no pueden, porque no han tenido esa experiencia, no conocen a Jesús por experiencia personal. Y no tienen la fe que necesitan para sostenerse ante una crisis de tener que explicar la verdad que profesan. ¿Nos damos cuenta? Muy importante entonces saber dónde estamos, pero entender por qué debemos estudiar la palabra de Dios cada día por nosotros mismos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que cada día nos ayude a comprenderla y que cada día podamos entender el por qué la estudiamos. Queremos pedir que nos ayude también para poder tener una experiencia personal con Jesús, para conocer su buen espíritu y conocer su voluntad. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu para el día de hoy, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides de compartir el material si es de ayuda espiritual para tu vida. No te olvides también suscribirte si no estás suscrito y activa las notificaciones. También continúa orando por nosotros, seguimos orando por ti. Escríbenos, te leemos. Por hoy, que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática.